Hola, mi nombre es Aldo Teomitzi, bienvenidos a mi masterclass de songwriting. A mí me encanta el songwriting, composición de canciones, porque yo creo que ahí un compositor puede expresar muchas veces sus emociones, puede contar historias, es como un mini universo una canción para mí. Entonces, hoy les quiero compartir cómo empezar de cero, ¿no? Porque yo creo que uno de los mayores enemigos de un compositor es empezar. O sea, una vez que ya diste el primer paso, como todo en la vida, es seguir avanzando, pero a veces lo más difícil es construir ese primer cimiento, ¿no? Lo demás, con la suficiente determinación, metas claras y también disciplina, pues va cayendo por su propio peso. Em, Tengo una presentación aquí que quiero compartirles. De hecho, es muy pequeña y me encanta esta primera eh, propósito. Esta primera palabra es para mí creo que la más importante porque para componer, para dedicarse a esto, para dedicarse a la música hay que tener propósito. Entonces, hay que tenerlo bien claro. Y como dice ahí, por eso está en blanco nada más. Dice, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué voy a hacer una canción? Creo que si podemos responder esa pregunta en primer lugar, ya tenemos mucho terreno ganado. Yo diría que el 50% del terreno ganado, porque si no sabes hacia dónde vas, pues es muy difícil hacia dónde te van a llevar tus letras, tus canciones y todo esto. Lo que hagas va a influenciar directamente en tu vida profesional y también en tu vida personal. Entonces, ¿para qué hacemos una canción? Un poco de historia. Voy a contarles desde mi experiencia personal. Yo empecé a componer, yo creo que cuando tenía aproximadamente 12 años, ¿sí? No voy a decir que nací componiendo y que compuse mis primeras 100 canciones, no, realmente fue una canción muy sencilla, par de canciones muy sencillas, yo diría que hasta repetitivas, ¿no? Pero a mí lo que me dejó esa experiencia es poder terminar algo. Y esa es como otra parte del todo de componer, terminar tus canciones. Más adelante lo mencionaré, pero es bien importante terminar. No importa si esta canción suena a canción infantil, no importa, termínala porque es como el gimnasio también. Si no terminas tus series, pues nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? Nunca vas a tener un track preciso de cuánto ha sido tu avance, ¿no? Entonces nunca vas a saber si tienes una canción completa, dos canciones. Vas a tener tal vez tu celular lleno de coro bueno uno, coro bueno 2, coro bueno 3, verso para una balada. Entonces, si no las terminas, créeme que yo también tengo bastantes de esas notas, pero dime cuándo las he utilizado, prácticamente nunca. Más bien lo que he utilizado es cuando lo termino. Entonces decía que yo empecé a componer a los 12, después me dediqué a aprender música, a tocar y tocar. Y formalmente ya empecé, de hecho, a componer con mucho más propósito aquí en el TEC. Entonces, pues sí, una cosa que considero también muy importante para ser buen compositor es ser buen intérprete. No le voy a dar la vuelta. Un buen intérprete va a tener muchas más herramientas para poder hacer una buena canción. Si nosotros no practicamos, ya sea cualquiera que sea nuestro instrumento, la voz, el piano, es más difícil componer porque no vamos a saber utilizar nuestras herramientas para concretar algo, ¿no? Entonces, terminando esa historia, yo empecé a componer mucho más en el Festival de la Canción del TEC, que por cierto, tal vez hago promoción, pero de hecho han salido muchos artistas en nuestro país a partir de esos festivales y qué bueno que existan, ¿no? Y a mí me dejó muchísimo. Entonces, mis primeras composiciones, de hecho, nadie me hacía caso. Segundo consejo que doy, además del propósito, es muy importante las personas que te rodean. Otra vez un poco de historia. Las primeras canciones que yo subí a ese festival, me subí media orquesta, quería hacerlo muy complejo, muy elegante y nadie me hizo caso, ¿no? No sabía el contexto, no sabía, tenía un propósito, quería componer, pero no sabía el contexto, ¿no? Ni estaba rodeado
Sí estaba rodeado de personas talentosas, pero no de las personas que necesitaba para pues llevarme a un fin concreto. Pasan 2 años, no logró nada. Conozco a uno de mis mejores amigos, Frank se llama, también de aquí del TEC. Entonces componemos canciones juntos y ahí es donde surge la magia. Aprendí muchísimo con él. Yo era la parte compleja, clásica, acartonado, ¿no? Y él era la parte súper comercial, pop a más no poder. Entonces nos juntamos y ahí nació la magia, porque yo le daba esa complejidad que él necesitaba y yo necesitaba ese pop. Yo le llamo al pop no solamente un género, sino es lo popular, lo pegajoso, lo memorable. Entonces, ese es un consejo que me encantaría no dejar de decir. Es bien importante con quién compones. Y de hecho, las mejores composiciones que tengo son en coautoría, ¿sí? Em, He podido componer obviamente solo, pero creo que en este camino de la composición hay que compartir. De hecho, los más grandes compositores de la historia que vamos a hablar en unos momentos, lo han hecho juntos. No empezaron solos. Tal vez sí, pero sus mejores composiciones han sido juntos. Y ya después aprendes el caminito y después puedes ya componer solo. Pero definitivamente yo sigo practicando la composición y puedo darme cuenta que las mejores cosas que hago son acompañados. Entonces, bien importante, casi casi yo diría, en una canción es como un mini matrimonio. Si te juntas con la persona adecuada, vas a hacer una canción, una gran canción, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hacer nuestra canción? Está bien claro. Terminando esta historia, cuando ya nos salían buenas canciones con mi amigo Frank, teníamos un propósito bien claro. Queríamos ganar, literalmente. O sea, soy un poco tal vez egoísta o infantil, pero ese era nuestro propósito. Queríamos llegar hasta las finales del concurso del Festival de la Canción. Entonces empezamos a meter como en esta olla, ¿qué queremos? Que sea memorable, que sea pegajosa, que esté actualizada, que no sea también muy simplona, ¿no? Queremos meterle algo interesante porque nuestro público, además de la gente, de nuestros propios contemporáneos, también van a ser, de hecho hubo doctores en música, gente, artistas, ¿no? Entonces queremos darle a los dos públicos algo que les guste, algo que sea, que mueva a la gente, pero que también un músico o tal vez un juez o un artista con mucha más experiencia pueda también valorar, que digas, no son los cuatro típicos acordes, sino tuvieron un acorde diferente, la letra, ¿sí? No hacer, no irnos a lo básico, sino irnos a lo que la gente pudiera recordar, pero que también no fuera 3 palabras de que te amo y ya, ¿no? Y tampoco tan difícil de que es una metáfora tan intrincada que nadie sabe de lo que estás hablando. Más adelante hablaré sobre la letra. Entonces, nuestro propósito era bien claro, queremos ganar. Entonces, ahí va. Creo que vamos en el paso 3. Ya nos rodeamos de la gente correcta. Ahora es bien importante lo que dije hace rato, los intérpretes. Otra cosa que desde mi experiencia creo que es importantísimo, fijarte quién va a cantar o interpretar tu canción. Si no sabes, es como un poquito atinarle al aire con una flecha. No tienes claro a dónde le vas a atinar. Necesitas saber la tesitura. Por ejemplo, en esa época teníamos una cantante fabulosa, de hecho sigue siendo nuestra amiga, se llama Jimena Oropesa, y también otras cantantes que conocimos, Sadie, Cristian Luján, grandes cantantes. Después añadimos más que ahorita les voy a enseñar, pero en las primeras versiones que teníamos de nuestras canciones le apuntamos a nuestra amiga Jimena. Ella es mezzo soprano. Entonces dijimos, mi amigo y yo, queremos una canción que suene. En esa época estaba muy de moda Adele. Y cada uno traía su propio bagaje cultural. Yo soy mega fan de los Beatles, van a ver ahorita. Mi amigo era muy fan de Sin Bandera, Camila. Entonces, y aparte nos gustaba la música clásica, nos gustaba Laura Pausini. Entonces metimos todo eso a una olla y dijimos, queremos que sea una canción pop, que sea pegajosa, que tenga esta voz tipo Adele, este ritmo. Entonces éramos como niños pidiendo un wish list, ¿no? Una lista a Santa Claus para ver qué queríamos en nuestra canción. Y
fue bien importante. Nos juntamos con nuestra amiga mezzasoprano, probamos las diferentes notas que ella podría hacer, hasta la más aguda, desde la más aguda hasta la más grave, ¿no? Entonces eso ya nos daba un pizarrón en donde trabajar, porque no es lo mismo una soprano que puede, en mi experiencia, van como desde la 3 sol 3 y bueno, llegan muy bien a veces hasta mi 5, ¿no? Es un rango amplio, pero nuestra amiga era mezzo, ella podía llegar más abajo, ¿no? A veces hasta un do 3 y también podía llegar muy alto. Entonces eso nos daba una herramienta muy útil. Entonces pudimos explotar mucho nuestras canciones con su voz. Ese es otro consejo que doy. Si tu intérprete tiene limitaciones técnicas, ya sea cantante, músico, baterista, se oye feo, pero tu música, tu canción se va a ver limitada porque le estás componiendo para tu techo. Tu techo va a ser ese. No puede cantar más, ahí va a ser tu techo. Entonces, sí, estoy diciendo verdades, tal vez a veces incómodas, pero sí, necesitamos buenos intérpretes. Y también, personalmente, a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado cantar mis propias canciones. Yo también soy intérprete vocal, pero obviamente yo tengo limitaciones, ¿no? Entonces, como compositores tenemos que tener la suficiente humildad para decir, bueno, mira, esta canción está genial y a veces la queremos cantar, pero nunca vas a ver el potencial real de tu canción en la voz correcta, ¿no? Yo tengo canciones que también a mí me quedan, pero hay que ser muy honestos, hay que saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, ya dije varias cosas bien importantes, vamos a la siguiente. Em, Ideas, ya que tú sabes qué vas a hacer, queríamos ganar, ¿no? Entonces empezamos a pensar en conceptos, ideas, género, ¿no? Género, ¿qué género le vamos a dar, ¿no? A mí no me gusta encasillar mis canciones en un solo género, que muy probablemente terminan siendo como pop con mezcla de algo, pero me gusta empezar sin sesgos, solamente agarrar como de lo que me gusta, ¿no? Quiero un poco, me acuerdo que me encantaba un poquito del contrapunto, me encanta el contrapunto de Bach, se lo agregaba a las cuerdas de mi canción balada pop, ¿no? El estilo de Adele, el estilo de letras de Laura Pausini, progresiones de los Beatles. Entonces, era un género que mezclaba algunos de las primeras canciones que voy a mostrar en un momento. Yo creo que mezclamos pop mayormente con un poco de blues y hay guiños de jazz, ¿no? O sea, yo le llamaba mezcla de jazz, pero realmente no era jazz, era acordes que se utilizan en estos géneros. Entonces ya teniendo el propósito claro de lo que quieres hacer, ya puedes pensar en un género, en una mezcla de géneros. Y finalmente llegamos creo que a la parte divertida de qué vamos a hablar, ¿no? O sea, en este momento el propósito era ganar, pero tal vez tú como compositor, tu propósito no estás en un concurso, no, tu propósito tal vez es expresarte, entonces debes saber qué vas a decir, vas a hablar sobre tu vida personal, vas a contar historias. Entonces ya que mi amigo y yo teníamos un propósito claro con el festival, dijimos, pero bueno, sí queremos ganar, pero ¿de qué vamos a hablar, no? Entonces ahí es donde como que fluyó libremente. Eh, Personalmente yo trabajo mejor componiendo cuando estoy en paz mental, en paz emocional. No sirvo, la verdad, mucho cuando estoy deprimida o cuando me rompen el corazón, no sirvo. Yo soy más, digamos, práctico. Hay otros muchos compositores que se inspiran sí, justamente en cuestiones emocionales, ¿no? Pero en mi caso, yo soy, creo que más, más práctico. Entonces, nos imaginamos una historia. Una de las primeras canciones que ahorita voy a enseñar se llama Viernes otra vez. Nació de la idea, una idea visual, más bien una imagen visual. De hecho, aquí en el tercer punto yo les pongo imagen visual. Va después de narrativa, pero esa canción nació de una imagen visual. Eh, Hay una película que creo que, bueno, es de Spider-Man, eso creo que todos lo conocemos. No voy a decir de qué estudio es, pero hay una escena que me encanta en donde Mary Jane está cantando en un bar, ¿no? Y está como en un escenario, hay luz fría, luz azul, un poco de humo. Y creo que, no sé si la hayan visto, pero la escena es que
pues ella está tratando de ganarse la vida y tienen ahí como una cuestión amorosa. El caso es que de ahí nació un poquito la idea. Entonces quisimos aterrizar esa imagen mental en decir, vamos a hablar sobre una chica que le gusta a un chico, el cliché de los clichés, pero le gusta, pero y canta en un bar, pero el chico no la ve, no se da cuenta de que casi de que existe. Para el chico es pues casi la música de fondo. Entonces empezamos, con esa imagen mental empezó esta canción. Yo empecé con la guitarra. Ahora les digo tres categorías de compositores, pero empecé con la guitarra, con esta progresión. Nada más. Voy a ser muy honesto, es una progresión que usan mucho los Beatles, ¿no? Le digo, si escuchan música que tenga un lenguaje, un bagaje musical amplio, pues van a tener muchas ideas. Entonces, y definitivamente este grupo, pues de hecho hasta es estudiado en diferentes universidades, aquí mismo varios profesores lo compartimos, porque definitivamente las progresiones que utilizan no son cuatro acordes, ¿no? Entonces, ahí va el otro consejo, es bien importante con quién estás. Yo estaba con mi amigo, estaba escuchando esta progresión y yo dije, pues no es nada, o sea, yo realmente no es nada lo que hice. Solo es la menor, descendente, primero diatónico, la sobre sol, la sobre fa sostenido y luego la sobre fa, que realmente termina siendo un fa max 7 y tenso con el dominante y regreso. Es muy típico eso. Pero dije, eso no es nada. Y mi amigo dijo, eso, se le prendió el foco y dice, eso va a ser el inicio de nuestra canción. Nada más. Y yo dije, ¿cómo, no? Entonces empezamos a tararear. Ahí va un punto, abro un paréntesis. En mi experiencia yo he llegado a la conclusión que existen tres tipos de compositores. El compositor priorizando la melodía, el compositor priorizando la letra y el otro que para mí es el máster de todos, el compositor que puede hacerlo simultáneo, ¿no? Yo soy un compositor enfocado en la melodía, entonces, y también mi amigo. Entonces nosotros empezábamos a tararear, o sea, taran, tan, 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 tararan, dan, daran, 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 dan, dan, dan. Entonces nos gustó ese tema. Otros compositores como Pablo Alborán, que voy a poner en un momento, empiezan con la letra y la verdad que a mí se me hace una genialidad. Yo no puedo hacerlo, yo hago la melodía y después tardo 2 semanas en terminar la letra. Les voy a explicar más al rato, pero así es mi proceso. Entonces mi amigo dijo, no, esto está genial, empezamos a tararear esa canción y para no ser el cuento largo, terminamos con una canción completa, ¿no? Un coro, no voy a tocarlo todo, mejor lo pongo. Y yo creo que la canción quedó como en 10, 20 minutos, melódicamente hablando. Porque después, en mi caso y de mi amigo, nos tardábamos muchísimo en la letra, ¿no? Vamos a poner esta canción para que vean de lo que estoy hablando. Y de hecho aquí nostálgicamente les puse el video del festival, el nacional. Viernes otra vez, esperando tu llegada, nadie en el café, solo el tiempo entre la nada, los minutos van y vienen, solo tu ausencia está presente y la noche me sofoca. Aviva mi inquietud. Llegas tú. Entonces, esta parte que acaban de escuchar justo nació de pero si se dan cuenta está en otro tono. Bien importante, por eso les digo, es bien importante el intérprete. Yo lo hice cantando a mi voz y también mi amigo, pero nos dimos cuenta que para Jimena, en este caso, teníamos que subirlo a si menor. Entonces, eso también nos movió un poco el piso. Pero ahí va otro consejo.
es importante tener, o tener pleno conocimiento de la voz de tu intérprete o por lo menos tenerlo cerca. Entonces le mostramos estas primeras melodías y le encantó a nuestra amiga y nos dijo, bueno, creo que a mí me quedaría un poquito mejor, un poco más arriba. Entonces ella es mezzosoprano, de hecho para mí es una mezzosoprano más extendida porque ya puede llegar bastante grave para ser mujer. Entonces coincidía un poquito con se acercaba también a nuestro rango de tenores, entonces fue un poco fácil adaptar la nueva tonalidad. Ahí les va otra clave. Creo que algo que maravilloso que también aprendí con mi amigo es que la repetitividad. O sea, tú puedes empezar con una canción, voy a ahorita a improvisar algo. Creo que estoy copiando algo, pero sí, me estoy copiando de algo, no importa. Pero si tú haces una melodía que ya tiene cierta narrativa, es clara, quédate con eso. Porque si yo hiciera... O sea, tal vez tengo ideas interesantes, pero si te pones a pensar, ¿te acuerdas de lo que acabo de...? O sea, tal vez de lo primero, pero todo lo demás que hice, ¿te acuerdas? Probablemente no. Y eso lo dice en su libro Smith Brindle, que es bien importante memorizar y no irnos con tantas ideas que perdamos el hilo narrativo. Él dice en su libro, necesitas como de dónde agarrarte para recordar esa melodía. Entonces, si nosotros tal vez a veces tenemos muchas ideas como compositores, tenemos que hacer lo que Tchaikovsky decía, dejar caer sobre el papel las notas adecuadas. Podemos tener muchas ideas y en nuestro celular muchas notas de voz, pero lo que necesitas también aprender a hacer es discriminar las ideas y quedarte con una. A veces no es tan buena, pero si esa le das la suficiente repetición, si le das una oportunidad, probablemente termines con una muy buena canción. Entonces, regresando a la presentación, esta canción nació de la imagen visual. No terminé de hablar sobre esto, pero aquí en la presentación, en el video, no lo voy a reproducir, pero vean esa imagen. De hecho, eso a mí y a mi amigo nos ayudaba mucho. En un escenario, luces, ¿no? Incluso esta luz la pedimos a propósito que fuera azul, tonos azules. Nació de una imagen mental. No nació de que nos rompieron el corazón, nació de contar una historia. Y sí, inspirarnos de películas, de artistas, de compositores. Entonces, ya una vez que en nuestro caso tenemos la melodía, porque ese era nuestro caso, para nosotros lo más difícil es hacer las letras, ¿no? Entonces, te digo, la canción terminó en 20 minutos, la hicimos, pero nos tardábamos como 2 o 3 semanas en tener la letra lista. Entonces, aquí voy a hablar sobre las letras. A ver, un paréntesis sobre las letras. Las letras yo soy partidario de que un compositor es un poeta también. A veces nos vamos con la inercia de la industria musical, y ese es otro tema del que me gusta hablar, pero me voy a quedar hasta ahí, de que lo que se tiene que hacer es lo que vende y lo que consume. No estoy en contra de eso, pero no descuidemos la parte artística de la música. Entonces las letras son bien importantes. Yo sí soy totalmente partidario de la idea de que el idioma en el que hagas la canción, porque también puedes hacer canciones en otro idioma y está perfectamente bien, el idioma sea respetado, las acentuaciones sean respetadas. Siempre le digo a colegas y alumnos, no empiecen a hacer una canción que diga porque te amo con todo mi corazón y tú eres mi amor por siempre. Me lo inventé, pero muchas canciones son así. Acentúan las palabras al revés sin ni siquiera darle la oportunidad a encontrar, a meditar y tal vez a dar una oportunidad a otra palabra que encaje mucho mejor.
Tengo un amigo muy querido, se llama Tony Rosher, que me enseñó, me compartió algo que yo también ya había más o menos entendido, pero él me lo puso bien claro. Una palabra tiene tres niveles, ¿sí? Tiene tres niveles de profundidad. El primer nivel es el significado de la palabra, tal cual. Si digo corazón, si lo buscas en el diccionario, ese es su nivel, ¿no? El otro nivel es el contexto. No es lo mismo decir, me duele el corazón, ¿no? O el contexto puede ser de que te va a dar un infarto o estás triste, ¿no? Contextos. Y el otro nivel es que las palabras tienen una musicalidad. Y eso es bien útil a la hora de componer. Por ejemplo, corazón, ta, ta, ta. ¿Sí? Lo puedes escribir musicalmente. Sería una frase, una secuencia de notas. México, ta, ta, ta. De hecho, los músicos lo usan como un tresillo. México, México, ta, 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 ¿no? Entonces, todas las palabras tienen cierta acentuación, cierta musicalidad. Otra vez voy a hablar desde mi experiencia. Cuando empezamos a hacer la letra, porque eso era lo más difícil, ya teníamos el propósito, el concepto, el género, la historia, ¿sí? A veces lo escribíamos, ¿no? Hasta lo dibujábamos, ¿no? Pero ahora para nosotros lo más difícil era encajar todo eso. No sé si es el mejor proceso, pero a mí me ha funcionado. Es muy tedioso, sí, pero el resultado ha sido muy, muy, muy bueno porque nos daba la oportunidad de darnos el tiempo de descansar la idea, la letra. Entonces, a veces una palabra nos tardábamos 2 días en encontrar, esta palabra es la que encaja en este verso, ¿no? Para evitar forzar versos que extender palabras de que yo te amo. O sea, no está mal, no está mal, porque también eso es muy útil, pero no hacerlo porque no encontraste otra solución. Ujú. Entonces, em, para poder enriquecer tus letras, te sugiero, sí, definitivamente, obviamente estudiar un poco sobre rima, poesía. Yo aquí, solo como ejemplo, o sea, solamente para que vean cuántos recursos, pues sí, narrativos, de rima existen en nuestro lenguaje. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos rima continua, gemela, alterada, encadenada. Ahora, te voy a ser muy honesto. No es como que yo me sepa todas las variantes de la rima. Más bien, sí tengo, de hecho este documento de repente lo uso para ver qué buenas ideas hay. Por ejemplo, rima en eco. Se repiten sonidos al final de los versos que imitan palabras anteriores. Hay una canción que se llama Eco, que de hecho usa ese recurso. Entonces, también es bien útil leer literalmente. O sea, leer poesía, sí, o sea, sí recomiendo leer poesía, porque no es lo mismo leer un libro de una historia cualquiera, ciencia ficción. Decía mi amigo, yo leo mucho mis correos electrónicos. No, o sea, no es leer los correos electrónicos ni los WhatsApp, es leer intencionalmente, leer poesía, ¿no? Y te vas a dar cuenta cómo los poetas encadenan las palabras y sí, te prenden mucho el foco. Entonces nosotros cuando no podíamos avanzar, agarramos, no sé, buscábamos literalmente poesía en internet y veíamos cómo le hacían, ¿no? Y también usábamos mucho este recurso de diccionario de sinónimos. Bueno, no lo usábamos en el diccionario, lo buscábamos en internet, no existía ChatGPT, entonces lo buscábamos y poníamos la palabra, a ver, sinónimo de hipotético. Esa palabra me acuerdo que la queríamos poner a fuerza en una canción y la pusimos, pero queríamos que hubiera palabras similares. Entonces así puedes ayudarte a la composición lírica. Creo que la parte de también tener palabras favoritas. A mi amigo y a mí nos encantaba tener una palabra, casi a veces una palabra definía toda la letra. Me acuerdo que en otra canción que se llama Eco de tu silencio, queríamos poner a fuerza esporádico, ¿no? Esa palabra, ¿no? Porque Laura Pausini lo dice en una canción. Entonces, a fuerza queríamos esa palabra. Al final logramos encajarla y le tuvimos que construir toda una historia casi casi para decir esa palabra. Entonces es un buen tip. Si tienes una palabra que te gusta, probablemente a veces puedes encadenar una canción. Un paréntesis, hace rato hablaba sobre los tipos de compositor, ahora sí les voy a mostrar cómo funciona esto, cómo desde mi experiencia funciona. El compositor orientado a la melodía, que ese yo podría decir que, obviamente incluyéndome,
Creo que muchísimos compositores en la industria y en el arte son así. Fácilmente podría decir Paul McCartney, Sarah Bareilles, una compositora de musicales. em, ¿Qué más? Yo creo que también de repente combinan, Leonel García combina esos tipos de composiciones, pero también existen los compositores orientados a la letra. Y de hecho, aquí voy a poner un video que siempre me ha sorprendido mucho, está gracioso. Es de Pablo Alborán, otro artista muy completo, esto ya tiene varios años, pero veámoslo un par de minutos. Me gustaría que pusiésemos carteles que la gente ha grabado y ha colgado en internet, fotos de carteles que son reales y que improvisases más o menos una A ver cómo lo hago. pequeña pieza para que quedase cantado el cartel. Atención, queda totalmente prohibido tirar basura o cadáveres. Entonces a mí este video me deja con la boca abierta. O sea, uno también debe reconocer el talento. Entonces digo, bueno, yo creo que para mí eso es una genialidad, ¿no? Yo no lo puedo hacer tal cual, ojalá pudiera. Y me doy cuenta que conociendo ya a Pablo Alborán como artista, también es bueno conocer muchos artistas, escuchar su música. Me doy cuenta que su composición es muy buena, pero se nota que está orientado a la letra. Obviamente, tanto como yo me imagino él, yo mismo también he tratado de cambiar de bando, ¿no? Orientado a la letra, orientado a la melodía. Estar como es muy útil eso, cambiar como de perspectiva. Y sí, una de las ventajas que yo noto al ser un compositor orientado a la letra es que, pues, te avientas unas historias muy bien narradas, ¿sí? El enfoque es totalmente lírico. Creo que otra compositora orientada a la letra, me imagino, es una suposición, es Taylor Swift. El éxito de sus canciones está muy basado en la narrativa. Entonces, si ustedes escuchan a Pablo Alborán, los versos son bien narrativos, o sea, te dibujan una imagen mental, te está prácticamente narrando una historia. De hecho, él se basa mucho en la influencia flamenca, ¿no? Entonces te narra y te narra. Pero una desventaja que yo le veo, y no digo que sea una mala composición, digo que es una desventaja según mi perspectiva, es que a veces el orientarse totalmente a la letra, por ejemplo, yo de canciones de Pablo Alborán recuerdo mucho mejor sus coros que sus versos, porque son mucho más intrincados. Otro que me parece que es así es Alejandro Sanz. Obviamente es un gran compositor, yo creo que combina todos los estilos de composición, pero a veces se siente que la letra es prioridad sobre la melodía, y no está mal, no está mal de ninguna manera. Simplemente digo, bueno, creo que es más obvio que importa más la letra y sale una melodía muy buena como esta que se sacó prácticamente en el momento, y después el coro ya se nota un poco más melódico, más repetitivo, más memorable. Ahora, ventajas de estar orientado a la melodía. Vamos a poner, muchos otros artistas están orientados así, pero vamos a ver Adele. Esto es suposición, no digo que ella, de hecho, ella compone junto con un equipo, entonces mi suposición es que está más orientada a la melodía. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Con esto me doy cuenta que, no sé, realmente no sé si comenzaron así, pero la melodía es muy consistente en el verso. O sea, es muy consistente, se repite y se repite al siguiente verso. Entonces,
creo que pudiera yo asumir que es una composición orientada a la melodía y posteriormente, tal vez se fue haciendo a la par, pero creo que se está priorizando la melodía. Y lo digo no porque, lo digo por experiencia. En mis propias canciones se nota que ahorita, vamos a poner otro pedacito, se nota esa orientación. La misma actitud. Una vez más tengo que soportar. Muero por ti y no te has dado cuenta. Que sin dudar daría lo que fuera. Por ser tu amor, tener tu corazón. Entonces aquí notamos que la melodía es... Literalmente, y yo eso sí lo puedo decir a ciencia cierta porque la hicimos mi amigo y yo, fue tarareo. Empezamos. Entonces ya teníamos el coro. Dijimos, esto va a ser el coro, pero no teníamos idea de cómo iba a ser la letra. De hecho, usé un recurso que no me encanta usar, el ¿no? El poner pero creo que como era una canción divertida, era con estos tintes de repente, elementos, blues, dije, bueno, vamos a hacerlo como si fuera un canto medio gospel por ahí. Eso es en lo que pensábamos, ¿no? Entonces, se nota que estamos orientados a la melodía. Y ventajas de eso es que quedas con melodías muy estables, ¿sí? Primera repetición, segunda repetición, tercera repetición. Ahora, aquí les va un consejo. Tampoco es bueno ser tan repetitivo. Y de hecho voy a repetir este coro, valga la redundancia, porque si se dan cuenta, en la tercera repetición pasa algo. Ahí va. Primera repetición. Segunda repetición. Ahí viene la tercera. Entonces, ¿qué pasa en la tercera repetición? Otra receta que yo he encontrado de muy buenos compositores es que en la tercera repetición de lo que tú quieras debe pasar algo. Si excedes, si te pasas de eso, probablemente va a empezar a ser monótono. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo terminamos este coro? Segunda. Tercera. Ya sonaría muy repetitivo. O sea, ese está padre, pero cansa si lo repites demasiado. Entonces dijimos, vamos a cambiarle, Esto también nos ayudaba, la imagen mental, ¿no? O sea, que sea muy brillante el coro y después que las luces se dimen, se hagan más oscuras. Y eso nos llevó a hacer esta parte. Entonces ahí otra vez hice un guiño a el intro que es. Entonces aquí lo hice similar, pero cromático. Entonces eso ayuda mucho, es un gran consejo que en la tercera repetición de tu verso, de tu precoro, de tu coro, hagas algo. También aprendí mucho con Jimena, al ser una gran intérprete, que ella le dábamos la melodía.
le damos una guía, pero ella al tener muchos recursos vocales decía, ¿por qué no hago un melisma aquí, no? Tararán, 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 tararán. Y eso no se nos había ocurrido originalmente. Entonces, otra vez ahí refuerzo la idea de que rodéense de gente más talentosa que ustedes, ¿sí? Y hay que tener esa humildad, porque creo que ahí tuvimos un acierto, mi amigo y yo. La verdad que nosotros nos sentíamos como pequeños al lado de Jimena, ¿no? Y al lado de los músicos con los que tocábamos, porque decíamos, pues, mucho talento, ¿no? Mucho talento aquí en el TEC y nos sentíamos pequeños. Pero a la vez ellos nos respetaban mucho porque dicen, son grandes canciones, son muy buenas ideas. Entonces, otra vez hay una sinergia muy buena entre intérpretes y canción. Entonces, la tercera forma de composición que yo pienso que es la simultánea, y yo creo que esa es la que todo el mundo quisiéramos, que a la vez que va saliendo la melodía, va saliendo una gran letra, ¿no? Y yo creo que eso es difícil que resulte. Incluso en grandes compositores yo creo que no la usan al 100% porque es muy difícil ir tirando versos épicos y melodía épica, ¿no? No sé cómo fue creada Rhapsodia Bohemia, pero probablemente fue algo de eso. Ahora, otro consejo, además de elegir buenos intérpretes para tu canción, tú tienes que ser un buen intérprete, lo mejor que puedas. A mí me ha ayudado demasiado el poder tocar varios instrumentos. Mi instrumento principal es el piano, es mi pizarrón, en donde yo puedo dibujar las tonalidades y todo. Pero también, de hecho, esta canción que les acabo de mostrar no nació en un piano, nació en una guitarra. Entonces, personalmente, cuando yo quiero hacer canciones más movidas, agarro la guitarra. Cuando quiero hacer canciones más complejas armónicamente, agarro el piano. Y eso es porque yo domino más el piano que la guitarra. Pero aún así, la guitarra me da muchos colores, tonalidades, acordes, prueben afinaciones diferentes. Eso ayuda muchísimo. También posteriormente el cello. Yo también toco el cello y eso me abrió mucho la mente para poder hacer arreglos como este. Voy a enseñar otra canción y voy a conectar esto con otro consejo que les voy a dar. La habitación sola quedó desde tu adiós y un mal recuerdo. Las cicatrices de un cruel atardecer van recordándome tu falsa ilusión. Desvanecí en mi mente. Bueno, esa es otra canción que también nos fue bien. Es una balada romántica de desamor, pero ahí yo prácticamente tenía como un año de haber aprendido el cello. Entonces, eso nos abrió mucho la mente. También a mi amigo, porque aunque él no sabe tocar el cello, me veía tocar y decía, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Entonces, eso era bien útil. Otra vez, ahí el apoyo de tus amigos, la gente con la que te rodeas. Entonces, En contra de tu volverás a escribir en mí las mentiras de tus versos. No, ya no queda más. entonces, eso te da mucha idea de cómo hacer arreglos y eso me liga a la siguiente presentación, que yo lo voy a decir, creo que un buen compositor normalmente es un buen arreglista, ¿sí? No al revés, un buen arreglista no siempre es un buen compositor, que voy a tener muchas buenas ideas, pero no hablo de un compositor tradicional de canciones, hablo de un compositor que quiere o aspira a ser un gran compositor. Yo creo que innegablemente va a terminar siendo también un buen arreglista, porque ahora aquí hay que como
definir bien lo que es un arreglista y un compositor. Un compositor, como ya lo hemos dicho estos minutos, es quien tiene la idea, el propósito, la visión, todo, ¿no? Y el arreglista es el que va a venir a enriquecer probablemente lo que el compositor no ha llegado a vislumbrar. Yo lo veo así, el arreglista es como un sastre. El cuerpo ya está ahí. O sea, tú eres el creador del cuerpo, o sea, del maniquí, pues. Tú creas el maniquí como compositor y el arreglista lo va a vestir, ¿sí? Ese maniquí se puede ver mucho mejor con un traje, ¿no? Pero también puede perder calidad estética si no tiene un buen traje. Entonces, pero a veces el compositor, en este caso el que fabrica el maniquí, puede tener una idea muy, muy clara de cómo también quiere vestirlo. Entonces ahí es donde hay, no diría que una línea negra trazada, sino una zona gris en donde el compositor también influye muchísimo en el arreglo y a veces lo termina haciendo. Y el arreglista a veces también influye y le da forma al maniquí también. Entonces, ahora, el arreglista, su trabajo literalmente sí es sentarse a escribir las notas y todo. Hay compositores grandes compositores de la historia, que a veces no saben teoría musical, pero tienen la idea clarísima en la mente. A veces la cantan, la tocan y ahí su arreglista funciona más como una persona que va a transcribir las ideas, ¿no? Entonces, yo sí creo que un gran compositor seguramente es un gran arreglista porque sabe cómo su canción debe desempeñarse con los sonidos que existen. Entonces, después de haber creado la canción, es bien importante o encontrar un buen arreglista o hacerle un gran arreglo, porque una buena canción la puedes tirar con un mal arreglo. Y una canción más o menos puede ser una muy buena canción si le encuentras un gran traje, ¿no? Entonces aquí yo pongo 3 procesos: rearmonizar, a veces cambiar el tempo, por eso ahí pongo ritmo, a veces cambiar la rítmica, a veces no te das cuenta del potencial de una canción hasta que la aceleras o la alentas. La orquestación, saber cuál va a ser los colores, cuáles van a ser los colores de tu canción, ¿sí? En este caso, las que acabo de mostrar, una orquestación tradicional, bajo, batería, piano, voces, coro. Voy a enseñar otra que justo nació otra vez con una imagen mental. A mí me encantan las imágenes mentales. Y van a ver, voy a poner el intro para que vean cómo una imagen mental ayuda. Las ruedas frenan sobre la autopista, una maleta y mi guitarra a cuestas, cientos de luces inundan mi vista, ya no hay vuelta atrás. Entonces se darán cuenta que esta canción empieza como... Esta no empieza como una canción comercial y de hecho el propósito de esta canción sí era que fuera pegajosa y todo, pero como era para un concurso, para un festival, queríamos que generara mucha expectativa, ¿no? Porque la mayoría de la gente se subía a cantar pop, ranchero y eso estaba súper bien, pero nosotros queríamos que literalmente la gente dijera: ¿y ahora estos qué van a tocar música clásica o qué, no? En un concurso como de más pop, ¿no? Y justamente viene la inflexión, que se convierte en un tipo de, pues sí, yo diría un pop, blues, jazz, ¿no? Entonces, otra vez la imagen mental fue: queremos que suene o que se vea como si fuera otra vez un club de jazz, pero, de hecho el nombre se llama Nocturno de Blues y Jazz. Nocturno le pusimos por Chopin. Los nocturnos, ¿no? Y yo quería que sonara nocturno. No sé si suene mucho a nocturno, pero le da ese aspecto. Entonces ahí la idea también era hacer show.
O sea, porque lo que estoy tocando y las escalas que hacemos en el piano, juntadas, se oye bien, se oye padre. Y hay más escalas que me he hecho, como ven en el video, pero no es muy difícil de hacer. Realmente pianísticamente hablando son fáciles. Entonces aquí el propósito era hacer más show. Pero nos resultó muy bien porque esa canción al final fue una canción que todo el mundo dijo, wow, esa es como una canción diferente, porque empieza como, decían, es la canción de clásica, ¿no? Hay violín, ¿no? Entonces, otra vez ahí ayudándonos de nuestra interpretación, ¿sí? Y de nuestro bagaje musical, ¿no? A mí me encanta la música clásica. Y dije, vamos a combinar algo, vamos a hacer algo que genere expectativa, que no se esperen. Ya vamos cerrando esta plática, esta máster. No he dicho muchas cosas sobre que los acordes, las progresiones, porque eso realmente sería otra máster de cómo arreglar, cómo armonizar una canción. Pero como decía al principio, si no sabes a dónde vas, ¿qué acorde le vas a poner? ¿No? Entonces vamos a hablar en estos últimos minutos de cosas un poco más técnicas. Y de hecho aquí me gustaría compartir justamente una presentación que hice basada en este libro de este gran autor, Smith Brindle. Consejos finales: melodía debe tener una identidad, una melodía es como un enunciado, debe tener un contorno, debe tener una propuesta. Ese es el enunciado. Esa es una propuesta. Entonces tienes frases bien ordenadas y consistentes que se van desenvolviendo y que son memorables. Completitud y tejido de transición. En movimientos lentos y danzas la melodía suele conservarse íntegra. Entonces es bien importante también no abusar de esa repetitividad, pero mantener el motivo constante. En esta canción que les mostraba hace rato, la melodía es... Entonces es consistente. Y otra vez, a la tercera repetición sucede algo. Entonces es bien importante esto que les digo. Claridad antes que artificio. Evitar complicarse por complicarse. Eso me encantó. A veces uno, al querer hacer algo diferente en sus canciones, empieza a hacer modulaciones que no tienen... Se oye muy complicado, muy sofisticado, pero a veces a costa de la sofisticación pierdes musicalidad. Un resumen: arco, respiración de la frase, pensar la melodía como retórica, preparar, elevar y resolver, ¿sí? Motivo debe tener continuidad, algo que usaba mucho Wagner, que es uno de los compositores más grandes, también del periodo romántico, es la transformación melódica que se inspiró en su familiar Liszt, el pianista. Un recurso que se llama metamorfosis temática. Entonces tú puedes agarrar un verso y después cambiarle, invertirlo con una serie de técnicas que existen o incluso con creatividad y convertirlo en un coro. Entonces, por ejemplo, vamos a tocar... Ese último es una transformación temática, es una metamorfosis temática que muy probablemente McCartney lo hizo por inercia, pero es una transformación temática. Entonces, muchas veces tus ideas de coros, versos, te pueden inspirar para otra parte de la misma canción.
vamos a hablar de, antes de seguir con esto de melodía, algo que quería mencionar desde hace rato sobre la letra, bien importante y que no me gustaría terminar sin eso. Balance. Hables de lo que hables, el propósito que tengas, en tu letra debe haber balance. Ya hablamos que debes utilizar el lenguaje español, inglés, de la forma más adecuada posible. Claro que hay últimamente mucha tendencia a cambiar el idioma, a ponerlo al revés, a acentuarlo mal. Se está convirtiendo en una estética, sí. Es válido totalmente, pero no significa que sea el modelo a seguir como escritor de canciones. Eso es algo diferente, ¿sí? Entonces, balance. No es, cuando componíamos y todavía cuando compongo trato de tener una receta bien simple. Si voy a hablar de, no sé, de esta chica que está enamorada, voy a poner primer verso, va a ser literal, literalmente decir de qué trata, dar contexto de la canción. En la canción de Viernes otra vez, esperando tu llegada. Punto, o sea, literalmente no estoy aventándome metáforas complicadas, estoy diciendo. Y trato de ir como metiendo turno y turno, metáfora, literalidad. Nadie en el café, solo el tiempo entre la nada. Solo el tiempo entre la nada, es como ya una paradoja, un recurso literario que empezamos a meter. 1000 amores van y vienen, pero sus rosas no me despiertan. Entonces ya meto metáforas. Esa es una fórmula que me ha resultado muy buena, porque así no confundes al público. Porque a veces hay canciones que es tan metafórica y tan figurativa que dices, bueno, está como padre, pero no sé de qué hablo, ¿no? El arte se debe autoexplicar. Una canción se debe autoexplicar y se debe entender. Ahora que si el propósito de la canción es hacerla toda psicodélica, también, o sea, el arte es muy libre, no hay leyes, pero si tienes un propósito claro debe entenderse. El arte y tu canción se debe entender. Y bueno, me ha encantado compartir este tiempo con ustedes, espero que estos consejos les sirvan, ¿sí? Cierro con esto. Puedes tener un libro de songwriting, puedes tener 1000 masterclasses de songwriting, pero el songwriting se desarrolla haciéndolo. No se desarrolla viendo un masterclass, se desarrolla sentándote al piano, cantando. Entonces ese es creo que uno de mis mayores consejos. Siéntate con tu guitarra, canta y en esa sentada termina tu canción. Te pongo un reto. No te quedes con un verso, no te quedes con el coro, termina. Haz verso, coro, verso, coro. Y ahí ya tienes una canción de 2 minutos, tal vez corta, pero acuérdate que hace prácticamente 60 años las canciones de rock eran de 2 minutos y eran hits, ¿no? Entonces, empieza a componer. Si no eres bueno componiendo es porque no compones. Suena raro, pero si no cantas es porque no estás cantando. Entonces, si no vas al gimnasio y no tienes músculos porque no estás yendo al gimnasio. Suena absurdo, pero es eso. Mi primer consejo es que te sientes a empezar a hacer tus canciones y ojalá puedas usar estos recursos. Ten un propósito bien claro, balance, metáfora, literalidad en la letra, imágenes mentales. Puedes empezar tarareando, ser un compositor enfocado en la melodía o un compositor enfocado a partir de tus letras, empieza a cantar esas letras porque, como vimos, Pablo Alborán saca melodías a partir de la musicalidad de las palabras. Hay 1000 caminos para hacerlo, pero el peor camino es no hacerlo. Entonces, nada, mi nombre es Aldo Teomizzi y espero que esto te sirva para tus futuras composiciones.